Esa noche entró. Recuerdo estar acostado completamente inmóvil viendo cómo esa forma oscura y alargada avanzaba hacia el pie de mi cama, más despacio de lo que cualquier persona camina, pero sin detenerse jamás. Recuerdo pensar con una claridad que todavía me sorprende que llevaba casi 2 semanas viendo esa misma sombra parada exactamente en el mismo lugar, y que esa noche por primera vez había decidido moverse. Este relato nos lleva a un lugar que todos conocemos bien, la propia habitación, ese espacio que se supone debería ser el más seguro de la casa. Pero a veces algo se cuela ahí, algo que primero se queda quieto, observando, y que después de un tiempo decide acercarse lentamente hacia ti. Comenzamos. Hola Carlos, te escribo desde Puebla. Me llamo Felipe, tengo 34 años y trabajo como técnico en telecomunicaciones, un trabajo que me obliga a hacer guardias nocturnas casi cada semana. Lo menciono porque quiero que quede claro desde el principio. Para mí, estar despierto de madrugada, en silencio, alerta a cualquier sonido, no era nada nuevo. Sé distinguir entre el cansancio, el sueño pesado y lo que realmente está pasando frente a mis ojos. Vivo solo desde hace unos años en un departamento pequeño en un tercer piso. Nunca creí en fantasmas ni en presencias, y la verdad es que hasta la fecha me cuesta usar esa palabra para describir lo que viví, pero no encuentro otra forma de nombrarlo. Todo comenzó unas 3 semanas antes de esa noche que les acabo de contar. En ese entonces yo dormía con la puerta de la habitación entreabierta, como siempre lo he hecho, dejando una rendija de unos 20 centímetros para que entrara algo de luz del pasillo. Es una costumbre de toda la vida, algo que ni siquiera pienso al hacerlo. Una madrugada, después de llegar de una guardia particularmente larga, me desperté de golpe sin ninguna razón aparente, como si algo me hubiera sacudido. No había ruido en el edificio, ninguna señal de que algo andaba mal. Miré hacia la puerta, casi por instinto, y ahí estaba, una silueta oscura, más alta que el marco mismo, parada justo en el umbral, completamente quieta. Pensé, de inmediato, que era mi propio abrigo colgado en la puerta, o alguna sombra rara que proyectaban las luces del pasillo del edificio, esas luces amarillentas que a veces parpadean sin razón. Me quedé viéndola un par de segundos tratando de que mis ojos terminaran de acostumbrarse a la oscuridad, esperando que la forma se acomodara en algo reconocible, un mueble, una prenda de ropa, cualquier cosa cotidiana. Pero la forma no cambiaba, no se movía ni un centímetro y tampoco terminaba de parecerse a nada de lo que yo tuviera en esa habitación. Cerré los ojos, me acomodé de nuevo y volví a dormir sin darle mayor importancia, diciéndome que ya lo resolvería a la mañana siguiente con la cabeza más despejada. A la noche siguiente volví a despertarme casi a la misma hora y ahí seguía, en el mismo lugar exacto, con la misma forma alargada y oscura. Esta vez sí encendí la lámpara de mi mesa de noche. La sombra no se movió mientras yo buscaba el interruptor a tientas, y en el instante en que la luz se encendió ya no había nada, ni un abrigo colgado, ni una sombra proyectada por algún mueble, nada que pudiera explicar lo que había visto segundos antes. Me levanté, revisé el pasillo, la sala, la cocina, todo estaba en orden, todo estaba exactamente como lo había dejado antes de dormir. Volví a la cama pensando que probablemente seguía medio dormido, que mi cerebro me estaba jugando una mala broma entre el sueño y la vigilia. Pasaron varias noches más y el patrón se repitió, casi siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la mañana. La sombra aparecía en el marco de la puerta, siempre en la misma posición, siempre completamente quieta, y desaparecía en cuanto yo encendía cualquier luz. Empecé a dormir con la puerta cerrada por completo, pensando que tal vez así se acabaría, que de alguna forma bloquear el paso desde el pasillo evitaría que siguiera apareciendo. Pero la primera noche que lo intenté, desperté de golpe sintiendo una presión extraña en el pecho, como si algo pesado estuviera sentado sobre mí, aplastando el aire de mis pulmones sin dejarme reaccionar. Al abrir los ojos, con muchísimo esfuerzo, porque incluso mover los párpados se sentía como cargar algo enorme, la sombra ya no estaba en la puerta. Estaba parada junto al closet, dentro de mi propia habitación, con la puerta todavía cerrada con seguro tal como yo la había dejado.
Esa noche no volví a cerrar la puerta. Prefería verla ahí, lejos, en el umbral, que arriesgarme a que decidiera entrar sin que yo pudiera notarlo a tiempo, sin ninguna barrera de por medio que me diera al menos la sensación, aunque fuera falsa, de tener algo de control sobre la situación. Intenté explicármelo de todas las formas posibles. Investigué sobre parálisis del sueño, sobre alucinaciones hipnagógicas, sobre lo que ocurre en el cerebro cuando uno despierta a la mitad de un ciclo de sueño profundo. Todo eso coincidía, al menos en parte, con lo que yo estaba viviendo: la inmovilidad, la sensación de peso en el pecho, las sombras que el cerebro fabrica cuando todavía no termina de despertar del todo. Me aferré a esa explicación durante casi 2 semanas. Incluso empecé a sentirme un poco tonto por haber llegado a asustarme tanto por algo que la ciencia parecía explicar tan bien. Ajusté mis horarios de sueño, dejé de tomar café después de las 6 de la tarde, hice todo lo que se recomienda para dormir mejor. Nada de eso cambió lo que seguía viendo cada noche en el marco de la puerta. Lo que terminó de romper cualquier explicación racional fue una noche en que dejé mi teléfono grabando videos sobre el buró, apuntando hacia la puerta antes de dormir. Quería demostrarme a mí mismo que no había nada ahí, que todo era producto de mi mente todavía adormilada. A la mañana siguiente revisé el video completo. En algún punto, alrededor de las 3 de la mañana, la cámara, sin que yo tocara nada, giró ligeramente hacia la izquierda, apenas unos grados, lo suficiente para que la puerta quedara fuera de encuadre durante casi 2 minutos completos. Cuando el ángulo volvió a su posición original, sin que yo hubiera despertado ni movido nada, la sombra ya estaba ahí, más grande que las noches anteriores, ocupando casi todo el espacio del umbral. Ningún sueño, ninguna parálisis explica que una cámara se mueva sola, y así llegamos a esa noche que les mencioné al principio, la noche en que, después de casi 2 semanas de verla siempre en el mismo lugar, la sombra finalmente avanzó. Se movió hacia el pie de mi cama con esa lentitud que no correspondía a ningún cuerpo humano, sin que se escuchara un solo paso sobre el piso de madera que normalmente cruje con cualquier movimiento. Yo no podía moverme, no podía gritar, solo podía ver cómo se acercaba cada vez más hasta quedar a un par de metros de mis pies. Sentí un frío intenso subir desde los tobillos hacia el resto del cuerpo, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto, un frío que se sentía dirigido, como si algo estuviera drenando el calor directamente de mi piel. Intenté con todas mis fuerzas mover un dedo, cualquier dedo, solo para comprobar que seguía teniendo control sobre mi propio cuerpo, y no pude. Ni siquiera logré cerrar los ojos para dejar de verla acercarse. Y justo cuando pensé que llegaría hasta el borde de la cama, que en cuestión de segundos su forma alargada terminaría de cubrir el espacio que nos separaba, algo, hasta hoy no sé qué fue exactamente, hizo que la alarma de incendios del edificio, ubicada en el pasillo justo frente a mi puerta, comenzara a sonar sin ninguna razón aparente. La sombra desapareció en el mismo instante en que se encendió esa alarma, y por primera vez durante toda esa horrible noche pude moverme. Salí al pasillo todavía temblando y me encontré con 2 vecinos más, igual de confundidos que yo, preguntándose por qué había sonado la alarma si no había ningún incendio ni ninguna falla eléctrica reportada. Nadie encontró una explicación técnica esa noche, y el edificio nunca volvió a presentar ese problema. Desde entonces no he vuelto a ver esa sombra. Cambié la disposición de mi cuarto, ya no duermo con la puerta entreabierta bajo ninguna circunstancia, y aunque suene exagerado, todavía reviso el marco de la puerta antes de apagar la luz cada noche, casi por costumbre, casi esperando encontrarla ahí de nuevo. No sé qué era exactamente esa sombra, ni por qué eligió mi puerta, ni por qué se detuvo justo esa noche. Le he dado vueltas a esa pregunta durante meses, sobre todo de madrugada, cuando el silencio del departamento se parece demasiado al de aquellas semanas. Lo único que tengo es una teoría que no logro quitarme de la cabeza, que todo ese tiempo no estaba decidiendo si entrar o no. Estaba esperando algo, tal vez el momento exacto en que yo dejara de resistirme, tal vez alguna señal que solo ella podía reconocer, y que esa alarma, tan oportuna, tan inexplicable, no sonó por casualidad,
sino como si algo más, algo que nunca llegué a ver, hubiera decidido intervenir justo a tiempo. Querida comunidad, si alguna vez despiertan de madrugada y ven algo quieto en el marco de su puerta, no se queden ahí tratando de explicarlo con lógica, enciendan la luz, y si una noche notan que ya no está en el mismo lugar de siempre, tal vez sea mejor no esperar a ver hacia dónde se movió. Bailamos casi media hora antes de que yo notara que sus zapatos nunca tocaban el piso. No es una forma de hablar, lo vi con mis propios ojos, ahí en medio de la pista, con la música de la fiesta todavía sonando. Entre el polvo que levantaban los demás bailarines, sus pies flotaban, apenas un dedo por encima del suelo, y aún así yo seguía sintiendo su mano firme en mi cintura, guiándome, como si nada de eso importara, como si mi cuerpo hubiera decidido ignorar lo que mis ojos ya habían visto. Buenas noches, comunidad. El relato de esta noche nos lleva a un baile de pueblo, a esos que todavía se hacen en el campo mexicano cuando cae la noche y alguien saca el acordeón. Si alguna vez han escuchado hablar de un hombre bien vestido que aparece de la nada en las fiestas, que baila mejor que nadie y se va antes de que alguien note quién lo invitó, tal vez ya conocen a quién nos referimos. Comenzamos. Hola Carlos, te escribo desde un ejido cerca de Apaseo, en Guanajuato. Me llamo Sofía. Aquí las fiestas todavía se organizan como se organizaban hace generaciones. Se cierra la calle principal, se ponen las mesas, se contrata a un grupo local y toda la gente del pueblo llega, conocida o no, porque en un lugar tan pequeño nadie se queda sin invitación, aunque nadie la haya repartido formalmente. Yo tenía 22 años cuando esto pasó, en la boda de mi prima Lucero. Quiero aclarar algo antes de empezar. Yo nunca fui de creer en estas historias. Mi abuela hablaba del Catrín desde que yo era niña, siempre con la misma advertencia. Cuídate de los hombres muy bien vestidos que nadie conoce. Y yo pensaba que era una forma bonita de decirle a las muchachas que no confiaran en desconocidos, una manera de cuidarnos disfrazada de cuento de fantasmas. Nunca pensé que fuera algo más literal que eso. La boda fue en octubre, ya con el frío entrando por las noches. Había luces colgadas entre los árboles, mesas largas de madera y esa mezcla de olores que solo hay en las bodas de pueblo: barbacoa, cerveza tibia y el humo del fuego donde se calentaban las tortillas. Los niños corrían entre las mesas. Alguien había puesto un arco de globos a la entrada del patio, y mi tío, ya con unas copas encima, insistía en que le tomaran fotos con cada persona que pasaba cerca. Yo estaba sentada con mis primas, riéndonos de lo mal que bailaba el novio, cuando el grupo empezó a tocar algo más movido y varias parejas se levantaron. La noche iba exactamente como se esperaba que fuera, ruidosa, alegre, sin nada fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vi por primera vez del otro lado de las mesas. Un hombre alto, con un traje negro que no combinaba con nada de lo que se usaba ahí. Ni siquiera los padrinos vestían así. Un traje de otra época, casi como los que aparecen en fotos viejas de mis bisabuelos. Saco largo, corbata delgada, sombrero de ala ancha que no se quitó ni un momento, ni siquiera cuando saludaba a alguien. Nadie lo había visto llegar, nadie sabía quién lo había invitado, y sin embargo ahí estaba, parado junto al bar improvisado, como si lleváramos toda la noche esperándolo sin darnos cuenta. Me acerqué a mi prima y le pregunté si era pariente del novio. Se rió y me dijo que ella tampoco lo conocía, que probablemente era amigo de algún tío. Le pregunté a otra prima, lo mismo, le pregunté después a la mamá de la novia, que se sabía el nombre de absolutamente todos los invitados de memoria. Ella solo se encogió de hombros y siguió repartiendo platos. Nadie lo conocía, pero tampoco a nadie le pareció extraño, como si su presencia, de alguna forma, se sintiera normal a pesar de todo, como si formara parte del paisaje de la fiesta igual que las mesas o las luces. Lo que sí me llamó la atención, y que hasta hoy no puedo explicar del todo, fue el olor. Cada vez que él pasaba cerca de nuestra mesa, el aire se llenaba de un aroma dulzón, parecido a flores marchitas, algo que no combinaba con el humo de la barbacoa ni con los perfumes baratos de las demás muchachas. Un olor que se quedaba unos segundos y luego desaparecía por completo, como si nunca hubiera estado ahí.
Se acercó a nuestra mesa cerca de las 10 de la noche, se quitó el sombrero, apenas un segundo lo suficiente para hacer una reverencia, y me invitó a bailar. Tenía una voz suave, casi susurrada, que de alguna manera se escuchaba clarísima por encima de la música, como si me hablara directamente al oído, aunque estuviera parado a casi 1 metro de distancia. Mis primas me empujaron entre risas, diciéndome que qué esperaba, que no todos los días te invita a bailar un hombre así. Yo me levanté sin pensarlo demasiado. Ahora, contándolo, no logro explicar por qué acepté tan rápido, por qué no dudé ni un segundo, como si algo en su forma de mirarme hiciera que negarme no fuera realmente una opción, sino solo una idea que ni siquiera llegó a formarse por completo en mi cabeza. Bailamos. Al principio todo parecía normal, incluso agradable. Bailaba muy bien, mejor que cualquier hombre que yo hubiera conocido en el pueblo, con una elegancia que no encajaba con una boda de rancho, como si hubiera aprendido a bailar en otro siglo. Pensé que tal vez era de la ciudad, que por eso el traje, que por eso nadie lo conocía, que por eso bailaba de una forma que aquí ya nadie baila. Fue pasando el tiempo cuando empecé a notar cosas pequeñas. Su mano sobre mi cintura estaba fría, más fría de lo que un cuerpo debería estar en una noche donde todos sudábamos por el baile y por el calor de tanta gente junta. Sus ojos, bajo el ala del sombrero, no parpadeaban, ni una sola vez en toda la canción le vi parpadear. Pensé que era cansancio mío, que había tomado demasiado, que estaba viendo cosas donde no las había. Me repetí eso varias veces, y entonces miré hacia abajo. Sus pies, dentro de unos zapatos negros, brillantes, perfectamente boleados, no tocaban el suelo. Flotaban, apenas un dedo sobre el piso de tierra apisonada, mientras el resto de las parejas levantaba polvo a nuestro alrededor, mientras yo misma sentía la tierra bajo mis propios tacones a cada paso. Quise soltarme, no pude. Su mano me sostenía con una fuerza que no había sentido antes, como si de repente el peso de todo su cuerpo cayera sobre ese único punto de contacto, como si toda la gravedad que le faltaba en los pies se hubiera trasladado a los dedos que rodeaban mi cintura. Intenté dar un paso hacia atrás y él simplemente giró conmigo, sin esfuerzo, como si mi resistencia fuera parte de la coreografía. Grité. No recuerdo exactamente qué grité, solo que fue suficiente para que la música se detuviera un segundo y varias personas voltearan a vernos, extrañadas, sin entender todavía qué estaba pasando. Y en ese instante, cuando todos los ojos de la fiesta se posaron sobre nosotros, él sonrió, una sonrisa demasiado ancha que se estiraba más de lo que una boca humana debería estirarse, con dientes que no eran completamente humanos, y soltó mi cintura. Cuando cayó el sombrero, alcancé a ver, apenas una fracción de segundo, algo debajo del ala que no era cabello ni piel, algo oscuro, curvado, como un cuerno pequeño escondido entre los mechones peinados hacia atrás, algo que cualquiera hubiera confundido con un simple peinado si no lo hubiera visto tan de cerca como yo en ese instante, y entonces desapareció. No corrió, no salió caminando entre la gente, no se perdió entre las mesas, simplemente ya no estaba, como si el aire de esa noche se lo hubiera tragado entero, dejando solo el sombrero girando todavía en el piso, como un trompo que nadie había lanzado. Nadie más pareció notarlo. Cuando pregunté después, la mayoría solo recordaba a un hombre muy elegante que bailó conmigo un rato. Nada del sombrero caído, nada de los pies flotando, nada de la sonrisa, como si cada persona hubiera visto una versión distinta y mucho más amable de la misma noche. Mi abuela, cuando le conté, no se sorprendió en absoluto. Se quedó callada un momento, como recordando algo que llevaba guardado desde hacía mucho, y después me dijo que así es como actúa el Catrín. Aparece en fiestas donde hay mucha gente feliz, mucha comida, mucha música, y elige a alguien para bailar, generalmente a alguien que en ese momento se siente sola, aunque esté rodeada de gente. Me dijo que si él logra que aceptes bailar 3 canciones completas sin soltarte, te lleva con él para siempre y que nadie en la fiesta recordará jamás haberte visto esa noche. Me contó también, casi en un susurro, que ella conoció a una muchacha muchos años atrás en un rancho vecino
que sí llegó a la tercera canción, que esa muchacha nunca volvió a aparecer y que su familia, con el tiempo, simplemente dejó de mencionarla, como si el pueblo entero hubiera decidido en silencio borrarla de la memoria colectiva, tal como el Catrín borra a quienes se lleva. Bailamos dos canciones completas. Hasta el día de hoy no sé si fue la suerte o si fue mi grito lo que evitó que llegáramos a la tercera canción. Lo único que sé es que desde entonces, en cualquier fiesta, cuando veo a un hombre vestido de traje que nadie más conoce, no me acerco. Y si me invita a bailar, busco un pretexto y me alejo lo más rápido que puedo, aunque toque la mejor canción de toda la noche. Querida comunidad, si alguna vez van a una fiesta de pueblo y ven a un hombre con sombrero que no se quita ni un segundo, tal vez sea mejor que se queden sentados esa canción, y si de todas formas aceptan bailar, cuenten las canciones. Nuestro último relato de la noche es La carroza de la muerte. El sonido de las ruedas llegó antes que cualquier otra cosa, un traqueteo pesado de madera vieja y metal oxidado, avanzando sobre un camino que, hasta donde yo sabía, llevaba más de 20 años pavimentado. No había ninguna carroza en ese pueblo, no había caballos desde que yo tenía memoria, y sin embargo, ahí estaba ese sonido, acercándose por la calle principal a las 3 de la mañana, exactamente como mi abuela lo había descrito tantas veces antes de morir. El relato de esta noche nos lleva a una de esas leyendas que se repiten generación tras generación en distintos pueblos de Latinoamérica, la carroza que anuncia una muerte antes de que ocurra. Algunos dicen que basta con escucharla pasar, otros dicen que lo verdaderamente peligroso es voltear a verla. Comenzamos. Hola, Carlos, te escribo desde un pueblo pequeño en el oriente de El Salvador. Me llamo Renata, tengo 28 años y crecí escuchando historias sobre la carroza de la muerte de boca de mi abuela, que a su vez las había escuchado de la suya. Aquí casi todas las familias mayores conocen alguna versión de esta leyenda, aunque muchos jóvenes de mi generación la tratan como cuento para asustar niños. Yo también pensaba así, hasta la noche en que mi abuela murió. Mi abuela había estado enferma durante meses, pero los últimos días parecía estar mejorando. El médico incluso mencionó la posibilidad de que volviera a casa esa misma semana. Toda la familia estábamos organizándonos para cuidarla por turnos, así que esa noche me tocaba a mí quedarme despierta, sentada en una silla junto a su cama, mientras los demás dormían en los cuartos contiguos. La casa era vieja, de las que tienen patio central y corredores largos, heredada de mis bisabuelos, con paredes gruesas de adobe que en las noches de verano mantenían el fresco casi hasta el amanecer. A esas horas solo se escuchaba el ventilador de techo girando despacio y, de vez en cuando, algún perro ladrando a la distancia, en algún punto del pueblo, ese tipo de ladrido intermitente que uno aprende a ignorar después de vivir tantos años en un lugar así. Nada fuera de lo común para una noche cualquiera en vela. Pasada la 1 de la mañana empecé a sentir mucho sueño, ese tipo de cansancio pesado que se acumula después de varias noches sin dormir bien, cuando ya ni el café ayuda. Me levanté a caminar un poco por el corredor, tratando de espantarlo, revisando de reojo las macetas que mi abuela tanto cuidaba antes de enfermarse, cuando escuché por primera vez algo que no debía estar ahí, un sonido de ruedas, lejano todavía, pero inconfundible, el chirrido de un eje de madera girando sin engrasar, mezclado con un golpeteo que después identifiqué, se me revolvió el estómago, el sonido de cascos de caballo sobre piedra, algo que jamás había escuchado en persona, pero que reconocí de inmediato, como si mi cuerpo lo recordara, aunque mi mente nunca lo hubiera vivido. En mi pueblo no hay caballos sueltos de noche y mucho menos carrozas. La calle principal se pavimentó hace más de 2 décadas, según cuentan los mismos vecinos que la vieron pavimentar, los mismos que se quejaban en su momento del ruido de las máquinas trabajando durante semanas. No existe ningún motivo lógico para que ese sonido estuviera recorriendo la calle a esa hora, en ese pueblo, en esa noche particular. Me acerqué a la ventana del corredor, todavía convenciéndome de que probablemente era algún vecino con una carreta,
Tal vez alguien trasladando algo temprano para el mercado, algo perfectamente explicable si solo lograba verlo con mis propios ojos. Pero cuando corrí un poco la cortina, la calle estaba completamente vacía, iluminada apenas por un poste de luz parpadeante, sin ningún vehículo, sin ningún animal, sin nadie, aunque el sonido seguía escuchándose con total claridad, como si viniera de un punto que mis ojos simplemente no podían alcanzar. Volví adentro pensando que tal vez el sonido venía de más lejos de lo que yo imaginaba, que el eco de las calles vacías de madrugada puede engañar a cualquiera respecto a la distancia real de las cosas. Revisé a mi abuela, que seguía dormida, con la respiración tranquila, y me senté de nuevo en la silla junto a su cama. El sonido, sin embargo, no se alejó, al contrario, fue subiendo de volumen poco a poco, como si en efecto algo pesado se estuviera acercando cada vez más a la casa, atravesando calles que yo conocía de memoria y en las que jamás en toda mi vida había escuchado algo semejante. Fue en ese momento cuando recordé con una claridad perturbadora todo lo que mi abuela solía contarnos de niños sobre la carroza, sentados alrededor de ella en ese mismo corredor donde yo ahora estaba parada. Decía que se aparecía en las noches antes de que alguien del pueblo muriera, arrastrada por caballos completamente negros, sin jinete visible, conducida por una figura envuelta en una capa oscura que nunca mostraba el rostro por más que alguien se atreviera a mirar de cerca. Decía que el sonido siempre se escuchaba antes de verla, y que entre más fuerte se escuchaba el chirrido de las ruedas, más cerca estaba la muerte de quien la escuchara, como si el volumen mismo fuera una cuenta regresiva. Recuerdo haberle preguntado, siendo niña, si ella la había visto alguna vez. Me dijo que sí, 2 veces en su vida, la primera antes de que muriera su propio padre y la segunda antes de que muriera un hermano suyo al que yo nunca conocí. Me contó que ambas veces el sonido comenzó exactamente igual, lejano y confuso, y que ambas veces terminó deteniéndose justo frente a la puerta de la casa donde se encontraba la persona que iba a morir, como si la carroza supiera exactamente a quién buscaba. Nunca, hasta esa noche, entendí del todo por qué, cada vez que contaba esa historia, su voz bajaba hasta convertirse casi en un susurro, casi como si temiera que nombrarla demasiado fuerte pudiera invocarla antes de tiempo. El sonido se detuvo de golpe justo frente a la casa. Me quedé completamente quieta, escuchando. No había pisadas, no había voces, solo un silencio pesado que se sentía distinto al silencio normal de la madrugada, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, y entonces, muy despacio, noté que la respiración de mi abuela, que hasta ese momento había sido tranquila y regular, comenzó a hacerse más lenta. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado, y en ese instante volví a escuchar el sonido de las ruedas, pero esta vez alejándose, con la misma lentitud pesada con la que había llegado, como si ya hubiera terminado de hacer lo que había venido a hacer. Salí corriendo al corredor y luego hasta la puerta principal, sin pensarlo, movida más por el instinto que por cualquier decisión consciente, descalza sobre el piso frío de la casa. Abrí la puerta justo a tiempo para ver al final de la calle, bajo la luz parpadeante de aquel poste, una forma oscura y alargada alejándose lentamente. No distinguí caballos con claridad, ni ruedas, ni ninguna figura conduciendo, solo una masa de oscuridad más densa que la propia noche, moviéndose con un ritmo que no correspondía a nada que yo pudiera nombrar, algo que parecía tragarse la poca luz que alcanzaba a rozarla en lugar de reflejarla. Recordé, en ese instante, la única regla que mi abuela siempre repetía sobre la carroza, que no importaba cuánto miedo se sintiera, nunca había que quedarse mirándola demasiado tiempo, porque a veces, decía ella, la carroza se detiene si siente que alguien la observa fijamente, y entonces gira muy despacio para ver quién se atrevió a mirar. Cerré la puerta de inmediato, con las manos temblando tanto que me costó encajar el seguro, y corrí de vuelta a su habitación. Mi abuela murió esa misma madrugada, apenas unos minutos después de que yo regresara a su lado, con una calma que, según el médico que llegó después, no correspondía a alguien que según todos los pronósticos debía estar mejorando.
Le conté esto a mi tía días después con miedo de que pensara que estaba exagerando por el dolor de la pérdida. En vez de dudar, ella simplemente asintió muy despacio y me contó que su propia madre, mi bisabuela, también había escuchado ese mismo sonido de ruedas la noche antes de morir su esposo, décadas atrás, en esa misma calle, en esa misma casa. Me dijo que incluso una prima lejana, que vivía del otro lado del pueblo, le había mencionado alguna vez algo parecido, un sonido de ruedas viejas que nadie más en su familia había querido reconocer haber escuchado. Nunca lo habían hablado abiertamente entre ellas, como si contarlo en voz alta pudiera atraer algo que preferían mantener en silencio, algo que era más fácil cargar solas que compartir. No sé si la carroza provoca la muerte o si simplemente llega a anunciarla, como una especie de aviso que nadie pidió y que nadie puede rechazar. Tampoco sé por qué algunas familias la escuchan generación tras generación y otras jamás en toda su vida, ni por qué elige ciertas calles y no otras, ciertas noches y no todas las demás. Lo único que sé con certeza es que, desde esa noche, cualquier sonido de ruedas lejanas en la madrugada me hace quedarme completamente inmóvil escuchando, esperando que se aleje. Si alguna vez, de madrugada, escuchan un sonido de ruedas viejas acercándose por una calle donde ya no debería haber carrozas, no se acerquen a la ventana, y si de todas formas la ven pasar, por favor, hagan caso a lo que decía mi abuela y no la miren más de lo necesario. Cada historia que compartimos aquí nos la manda alguien que la vivió. Y estadísticamente, entre todos los que están escuchando esto ahora mismo, probablemente alguno de ustedes tenga una historia parecida esperando a ser contada. Así que suscríbete, no solo para no perderte el próximo episodio, sino porque, quién sabe, tal vez la próxima historia que contemos sea la tuya. Buenas noches.